El sol ardiente de Sevilla bañaba las calles adoquinadas con su luz dorada. El aroma a azahar flotaba en el aire, mezclándose con el bullicio de la ciudad. En un apartamento del barrio de Santa Cruz, bajo los arcos de una antigua construcción mudéjar, vivía Isabel junto a su hijo Alejandro. Isabel era una mujer de 46 años, con una belleza que desafiaba el paso del tiempo. Su piel bronceada por el sol andaluz y sus ojos oscuros reflejaban historias que nunca había contado. Viuda desde hacía 3 años, llevaba una vida discreta, dedicada a su trabajo en una galería de arte. Alejandro, de 24 años, pasaba la mayor parte de su tiempo en la Facultad de Literatura y en una librería donde trabajaba a medio tiempo. La relación entre ambos era cálida, aunque con una distancia sutil que parecía haberse instalado con los años. Aquella noche, el calor era sofocante. El ventilador giraba lentamente, empujando el aire denso a través de la habitación. Isabel, vestida con un camisón de lino blanco, se sentó en el borde de su cama, contemplando el reflejo de la luna sobre los azulejos de cerámica. Su mente viajaba entre recuerdos y pensamientos prohibidos. La soledad pesaba más en noches como esa. De repente, su voz rompió el silencio. «Alejandro, ¿puedes dormir conmigo esta noche?» Su hijo, sorprendido, alzó la vista desde su libro. Dudó un instante, pero al notar la melancolía en los ojos de su madre, asintió. Se acomodó a su lado en la amplia cama, el roce de la sábana sonando como un eco de algo desconocido. El aire entre ellos se volvió denso. La respiración de Isabel era tranquila, pero Alejandro percibía su fragancia, un sutil aroma a jazmín y bergamota que siempre le recordaba a su infancia. Intentó concentrarse en el sonido lejano de una guitarra flamenca que resonaba en alguna taberna cercana, pero su mente divagaba. Esa noche, Isabel habló como nunca antes lo había hecho. Le contó a Alejandro sobre su matrimonio sin amor, sobre los sueños que había dejado atrás y las renuncias silenciosas que nadie nunca notaría. Con cada palabra, una barrera invisible se desmoronaba entre ellos. Alejandro la escuchaba en silencio, dándose cuenta de que, por primera vez, no estaba viendo a su madre, sino a una mujer real, llena de emociones y secretos. A medida que la madrugada avanzaba, la tensión en la habitación se volvía más palpable. En un momento, Isabel se giró hacia él, sus ojos oscuros iluminados por la luz de la luna. No dijo nada, pero su mirada contenía preguntas sin respuesta. Alejandro sintió un calor recorrer su cuerpo, una sensación que trató de ignorar. Se dio la vuelta en la cama, cerrando los ojos con fuerza, intentando dormir. Los días siguientes fueron extraños. La cotidianidad parecía haber cambiado sutilmente. Isabel y Alejandro se cruzaban en la casa con una consciencia nueva, como si un velo se hubiera corrido entre ellos. Los gestos cotidianos ahora parecían más cargados de significado, el roce de sus manos al pasar un plato, la forma en que ella apartaba el cabello tras la oreja mientras cocinaba. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora parecían deliberados. Una tarde, mientras Isabel leía en la terraza, Alejandro la observó en silencio. Llevaba un vestido rojo de tela ligera que se adhería a su figura con el leve movimiento del viento. No pudo evitar mirarla por más tiempo del que debiera. Ella, como si hubiera sentido su mirada, alzó la vista y lo observó fijamente. Sostuvieron el contacto visual por unos segundos que parecieron eternos. Fue Alejandro quien apartó la mirada primero. Pero algo dentro de él le decía que ya era demasiado tarde para retroceder. Las calles de Sevilla parecían más estrechas en los días siguientes. Alejandro intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que se cruzaba con Isabel en el pasillo, en la cocina o en la terraza, sentía que el aire se volvía más espeso. La tensión era una presencia constante, una sombra que se deslizaba entre ellos sin ser mencionada. Una noche,
tras una cena silenciosa, Isabel anunció que viajaría a Granada por unos días. Alegó que necesitaba cambiar de aire, visitar a una amiga de la universidad y despejar su mente. Alejandro asintió, aunque en su interior sintió un vacío extraño. No estaba acostumbrado a estar sin ella en casa. El día de su partida, Isabel llevaba un vestido azul marino de seda, ceñido en la cintura, con unas sandalias de tacón bajo. Su maleta no era grande, lo justo para un viaje corto. Antes de salir, se detuvo en la puerta y lo miró. «Cuida la casa, ¿sí?» Su voz sonaba normal, pero sus ojos decían algo más. Alejandro solo asintió, viendo cómo ella desaparecía entre las sombras de la noche sevillana. Los días sin Isabel fueron extraños. Alejandro pasaba más tiempo en la librería, intentaba distraerse con lecturas y amigos, pero en las noches, la soledad del apartamento se volvía insoportable. Su aroma aún impregnaba las sábanas, el sillón donde solía sentarse, los libros que tocaba. Una tarde, su teléfono vibró con un mensaje de ella. «Granada es hermosa de noche. Ojalá estuvieras aquí para verla». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era una invitación, pero tampoco un simple comentario. Se debatió por horas, hasta que tomó una decisión impulsiva. Reservó un billete de tren a Granada y, esa misma noche, se encontró recorriendo las callejuelas empedradas de la ciudad, guiado por la brisa fresca de la sierra. Cuando llegó a su hotel, el reloj marcaba la medianoche. No sabía si debía avisarle, si debía siquiera estar allí, pero su cuerpo actuaba antes que su mente. Caminó hasta la Alhambra, el palacio iluminado con una luz dorada, y allí, en la entrada de un patio silencioso, la vio. Isabel llevaba un vestido negro de encaje, con una chaqueta fina sobre los hombros. Sostenía una copa de vino en la mano y sonreía, como si lo hubiese estado esperando. «Pensé que te quedarías en Sevilla». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron su figura, la manera en que la luz de los faroles realzaba sus rasgos, el brillo misterioso en su mirada. No podía. El silencio entre ellos se alargó. En la Alhambra, bajo las estrellas, la realidad parecía distorsionarse, como si todo lo que no debía suceder se volviera inevitable. Isabel dio un paso hacia él. Alejandro sintió su pulso acelerarse. Todo lo que habían evitado en Sevilla estaba allí, suspendido en el aire, esperando ser descubierto. La noche en Granada parecía eterna. La luz tenue de los faroles dibujaba sombras danzantes en las paredes de la Alhambra, mientras Isabel y Alejandro permanecían inmóviles, mirándose en un silencio cargado de emociones no dichas. La copa de vino en la mano de Isabel osciló levemente cuando ella dio un paso más cerca. «No deberías haber venido, Alejandro». Pero su voz no sonaba como una advertencia, sino como un desafío. Él lo supo en el momento en que sus ojos se encontraron, en el leve temblor de sus labios. No había vuelta atrás. La noche transcurrió en un juego peligroso de miradas y gestos sutiles. Caminaron por los jardines escondidos del palacio, entre fuentes y cipreses que susurraban al viento. En un rincón apartado, Alejandro tocó la muñeca de Isabel, sintiendo el pulso acelerado bajo su piel. Ella no se apartó. Sus ojos oscuros brillaban con una emoción que nunca antes había mostrado. «¿Por qué huiste a Granada?», preguntó él en voz baja. «No, huí. Solo necesitaba espacio para pensar». Alejandro no estaba convencido. Sabía que ella intentaba alejarse de algo que no podían nombrar. Pero en ese momento, el peso de las palabras dejó de importar. La brisa nocturna agitaba los mechones sueltos del cabello de Isabel, y él sintió el impulso de rozarlos con los dedos. Lo hizo, con una delicadeza casi temerosa.
Isabel cerró los ojos por un instante, como si quisiera memorizar la sensación. Esa noche no volvieron al hotel juntos. Se despidieron con un silencio prolongado, un silencio que hablaba más que cualquier confesión. Pero algo había cambiado. El muro que ambos intentaban sostener comenzaba a resquebrajarse. De regreso en Sevilla, la distancia entre ellos se había vuelto imposible de ignorar. Isabel intentó recuperar la normalidad, pero Alejandro notó que su madre evitaba su mirada, que sus manos temblaban ligeramente cuando se encontraban en la cocina, que sus respuestas eran más cortas, más frías. Él, por su parte, ya no podía fingir que nada había ocurrido. Su mente volvía a la noche en Granada, al roce de sus dedos en la piel de ella, a la forma en que sus ojos se habían posado sobre él con algo que no podía ser solo nostalgia. Una tarde, en la galería de arte donde trabajaba Isabel, Alejandro la encontró sola, observando un cuadro con una intensidad casi desesperada. Se trataba de una pintura de Sorolla, donde una mujer vestida de blanco miraba el mar con melancolía. «Me recuerda a ti», dijo él, rompiendo el silencio. Ella se estremeció, pero no se giró para mirarlo. «No digas eso». «¿Por qué no?» «Porque esto es un error». Pero no se movió cuando él se acercó. El perfume de jazmín y bergamota flotaba en el aire entre ellos, un recordatorio constante de lo que intentaban negar. Alejandro sintió que su propia respiración se volvía irregular. «Entonces, dime que no sentiste nada en Granada», susurró. Isabel apretó los labios, pero no dijo nada. El silencio lo decía todo. La primavera en Sevilla traía consigo un aire más liviano, pero dentro del apartamento de Santa Cruz, el ambiente era sofocante. Alejandro sentía el peso de cada segundo que pasaba junto a Isabel, cada conversación breve, cada roce involuntario. Intentaban mantener la fachada de normalidad, pero las grietas se hacían más evidentes con cada día que pasaba. Esa noche, Isabel llegó a casa más tarde de lo habitual. Llevaba un vestido color esmeralda que resaltaba su piel dorada. Sus labios estaban pintados de un tono rojo apagado, y su cabello aún olía a jazmín y bergamota. Alejandro la observó desde la mesa de la cocina mientras ella dejaba su bolso y se quitaba los tacones con un suspiro cansado. «¿Dónde estuviste?», preguntó sin pensar. Isabel levantó la vista, sorprendida por el tono en su voz. «Con unas amigas». «¿Desde cuándo me interrogan al llegar a casa?». Alejandro sintió el ardor en su pecho. No tenía derecho a preguntar, pero la imagen de ella, vestida así, con otra gente, con otro hombre tal vez, lo carcomía por dentro. No respondió. Simplemente la observó mientras ella se servía una copa de vino y se apoyaba contra la encimera. El silencio se alargó hasta que ella suspiró. «No podemos seguir así». Él apretó los puños. «Dímelo a la cara. Dime que no sientes nada». Isabel dejó la copa sobre la mesa con un sonido seco. «No se trata de lo que siento. Se trata de lo que está bien». «¿Y desde cuándo tú haces lo que está bien?». Ella lo miró con una mezcla de rabia y algo más. Algo que él reconoció demasiado bien, miedo. Miedo de lo que ya no podían ignorar. «Alejandro», susurró, pero él ya estaba demasiado cerca. El aire entre ellos vibraba con una tensión insoportable. Sus dedos apenas rozaron su muñeca cuando Isabel dio un paso atrás, como si el contacto le quemara. Pero sus ojos lo traicionaban. No había rechazo en ellos. Solo desesperación. «Para». Su voz sonó rota. Pero él no avanzó más. Simplemente la miró, esperando. Isabel tragó saliva y cerró los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de algo que no quería nombrar. «Mañana me voy de viaje por unos días». Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones.
¿Huyendo otra vez? Necesito pensar. Él sonrió con amargura. Pensar no va a cambiar lo que ya sabemos. Ella no respondió. Solo tomó su copa y se alejó, dejándolo con el eco de sus propias palabras en la oscuridad. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Su mente lo torturaba con imágenes de Isabel, con la sensación de su piel tan cerca y a la vez tan lejana. Se levantó varias veces, caminó por el apartamento como un fantasma, respirando el perfume que ella había dejado en el aire. En algún momento, se quedó de pie frente a la puerta de su habitación. Dudó. ¿Debía entrar? ¿Decirle algo? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la escuchó moverse al otro lado. Se alejó, sintiendo el peso de su propia debilidad. Al día siguiente, Isabel se fue temprano. No hubo despedidas largas, solo un último cruce de miradas que contenía todo lo que no podían decirse. Alejandro la vio alejarse desde el balcón, sintiendo que con cada paso ella se llevaba una parte de él. Cuando su silueta desapareció entre la multitud, se apoyó contra la barandilla, con el pecho oprimido. Pasó el día sin rumbo. Vagó por las calles de Sevilla, entró en cafés sin realmente querer un café, hojeó libros en la librería sin leer una sola palabra. Nada tenía sentido sin ella allí. Cuando la noche cayó, regresó al apartamento, pero la sensación de vacío era insoportable. Se dirigió a su habitación, pero sus pies tomaron otro camino. Entró en la de Isabel. El aire aún olía a ella. Se sentó en su cama, recorriendo con la vista cada detalle, el vestido que había dejado colgado en la silla, el perfume sobre la cómoda, el libro a medio leer en la mesita de noche. Pasó los dedos por la sábana, sintiendo la tela fría bajo su piel. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmarse, pero fue inútil. Alejandro sabía que su mundo estaba colapsando. Y lo peor era que ya no quería detenerlo. El apartamento en Santa Cruz se sentía más vacío que nunca. Alejandro pasó los días sumido en un limbo de silencio y pensamientos oscuros. Se despertaba tarde, evitaba salir, dejaba que el tiempo se escurriera entre sus dedos como arena. Sin Isabel, todo parecía desprovisto de sentido. Cada rincón de la casa le recordaba a ella. Su perfume seguía impregnado en las sábanas, su taza de café aún estaba en la cocina, y su libro inacabado descansaba en la mesita de noche. Era como si hubiera desaparecido sin llevarse su esencia. Pero lo que más lo atormentaba era la incertidumbre. ¿Volvería? ¿Y si este viaje era su manera de alejarse definitivamente? Esa idea lo carcomía por dentro. La noche de su regreso, Alejandro no sabía qué hacer. No quería parecer ansioso, pero la verdad era que había contado las horas. Cuando escuchó el ruido de la llave girando en la cerradura, su corazón se aceleró. Se levantó del sofá con un nudo en la garganta. Isabel entró, envuelta en un abrigo largo, su cabello recogido en un moño deshecho. Sus ojos lo encontraron al instante, y en ellos había algo distinto. Una resolución. Un peso que no estaba antes. Hola, susurró ella. Hola, respondió él, sintiendo que el aire se volvía más denso. Ella dejó su bolso con lentitud, como si midiera cada uno de sus movimientos. Alejandro sintió que debía hablar, decir algo para romper la tensión, pero antes de que pudiera hacerlo, Isabel avanzó. No podemos seguir así, Alejandro. Su voz era baja, casi temblorosa. Intenté huir, intenté negarlo, pero no puedo. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, ¿qué hacemos? Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera al borde de un precipicio. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. No lo sé. Pero no quiero seguir fingiendo. El silencio los envolvió. Alejandro vio la vulnerabilidad en su mirada, el miedo, la duda, pero también algo más. Algo que le daba permiso.
Se acercó con cautela, temiendo que ella se alejara, que echara todo atrás en el último momento. Pero no lo hizo. Sus manos temblaban cuando él rozó su mejilla. Isabel cerró los ojos y exhaló, como si hubiese estado conteniendo la respiración todo este tiempo. El primer contacto fue suave, una línea frágil que cruzaron juntos. Isabel no se apartó. Sus labios se rozaron con la misma lentitud con la que una llama consume un papel. Alejandro sintió que el mundo se disolvía, que ya no había reglas, ni miedos, ni pasado. Solo ellos, en ese instante suspendido. Pero la realidad siempre encuentra la manera de irrumpir. El sonido de un teléfono vibrando los hizo separarse de golpe. Isabel abrió los ojos, como si de repente recordara dónde estaban. Alejandro sintió el vacío inmediato cuando el calor de su piel se desvaneció. Ella miró la pantalla. Frunció el ceño. Es un número desconocido. Él no dijo nada. Pero algo en su expresión cambió. Isabel respondió la llamada y su rostro perdió el color en segundos. Sus labios se entreabrieron en una expresión de shock absoluto. Cuando habló, su voz apenas fue un susurro. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Alejandro sintió el frío instalarse en su pecho. ¿Qué pasa? Preguntó con el estómago encogido. Ella no contestó. Solo lo miró, y en su mirada había un terror que nunca antes había visto. Tenemos que hablar. Su voz se quebró. Hay algo que no sabes. Y en ese instante, Alejandro comprendió que lo que creía que era el final, solo era el principio de algo mucho más oscuro.